La noche caía sobre Brickell, Miami, y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como un tapiz de diamantes esparcidos sobre un terciopelo oscuro. En lo alto de uno de los rascacielos más imponentes, en una oficina que era más un santuario de poder que un lugar de trabajo, se encontraba Arturo Vargas. Las paredes de cristal del suelo al techo le ofrecían una vista panorámica del mundo que había conquistado, pero el ambiente interior era gélido e impersonal. El único sonido que rompía el silencio casi absoluto era el sutil zumbido del aire acondicionado central y el ocasional clic de su teclado. Sentado en su trono de cuero italiano, rodeado de superficies de caoba y acero pulido, Arturo no admiraba el paisaje, lo vigilaba. La vibrante vida que pulsaba allá abajo le era ajena, un simple indicador económico en el vasto tablero de su imperio. Para Arturo Vargas, la eficiencia no era una virtud, era la única religión que profesaba. A sus 50 años, había construido un conglomerado desde la nada, y cada decisión, cada relación y cada minuto de su día estaban optimizados para el máximo rendimiento. Esa noche, antes de un importante viaje de negocios a Asia, estaba terminando una lista de pendientes. El último punto era trivial, casi insignificante: despedir a su empleada doméstica, Elena. Un pequeño error, un retraso sin importancia, había sido suficiente para etiquetarla como una pieza desajustada en la maquinaria perfectamente calibrada de su vida. No tenía tiempo ni ganas de manejarlo en persona. Su rostro, marcado por un cansancio crónico que ningún traje de diseñador podía ocultar, reflejaba la impaciencia de un hombre que veía las emociones como una debilidad y las conexiones humanas como pasivos en su balance personal. Con un gesto mecánico, tomó su smartphone de última generación, cuya pantalla iluminó su rostro endurecido con una luz fría. Deslizó el dedo para buscar el número de su propia residencia, un lugar que sentía más como una propiedad que como un hogar. Esperaba la voz sumisa de su empleada, Elena, para comunicarle su despido con la misma impersonalidad con la que aprobaría un presupuesto o liquidaría una acción. La llamada conectó al segundo tono. Estaba listo para ser breve, directo y final. Pero al otro lado de la línea no respondió un adulto. Respondió una vocecita infantil, clara y frágil como un cristal, que dijo un simple «¿Hola?». Por un instante, Arturo se sintió descolocado. Una sensación tan extraña que frunció el ceño, molesto por esa pequeña desviación de su plan. «Necesito hablar con tu madre», dijo Arturo, su tono cortante y desprovisto de cualquier calidez. La niña al otro lado, Sofía, debió percibir la urgencia y la frialdad en su voz. Porque hubo una breve pausa, un pequeño suspiro cargado de una ansiedad impropia de sus 7 años, y entonces, antes de que él pudiera repetir la orden, ella pronunció las palabras que perforarían décadas de indiferencia y control. «Por favor, no despida a mi mamá o no tendremos que comer». La frase, dicha con una honestidad brutal y desesperada, flotó en el silencio de la oficina. Arturo se quedó mudo, completamente paralizado. Las luces de la ciudad se difuminaron en un borrón sin sentido. De repente, el teléfono se sintió increíblemente pesado en su mano. Sin saber qué decir, colgó abruptamente, y el sonido sordo de su respiración fue lo único que llenó el vacío. El eco de su propia respiración llenó la oficina una vez que el silencio regresó, más pesado y profundo que antes. Arturo Vargas permaneció inmóvil, con el teléfono aún en la mano, como si fuera un artefacto extraño de un mundo desconocido. Afuera, las luces de Brickell seguían parpadeando, indiferentes, pero para él se habían convertido en un borrón sin sentido. La voz de la niña, tan clara y tan frágil,
Había demolido en segundos la fortaleza que había tardado décadas en construir. No era la petición en sí lo que lo había desarmado, sino la honestidad brutal y la desesperación pura que contenía. Por primera vez en más de 30 años, Arturo no tenía una respuesta, ni un plan, ni una estrategia. Se sintió expuesto, vulnerable, y esa sensación lo aterrorizó más que cualquier caída en la bolsa de valores. Aquella voz infantil no era solo una voz, era una llave que había abierto una puerta sellada en su memoria. De repente, no estaba en su lujosa oficina en el piso 50, sino en un pequeño y húmedo apartamento en un barrio olvidado. Tenía 7 años otra vez, y observaba a su propia madre, una mujer de manos agrietadas y mirada perpetuamente cansada, contar las pocas monedas sobre la mesa de la cocina. Recordó el olor a sopa aguada, el frío del piso de cemento bajo sus pies descalzos y el sonido constante de su propio estómago vacío. Recordó el miedo, ese nudo helado en la garganta, al pensar que al día siguiente quizás no habría ni siquiera sopa. Había pasado toda su vida huyendo de ese recuerdo, enterrándolo bajo capas de éxito, poder y dinero. Esa noche, el sueño le fue esquivo. Daba vueltas en su cama de sábanas de 1000 hilos, pero su mente era un campo de batalla. Su lado racional, el CEO implacable, le gritaba que era sentimentalismo barato. Le decía que el mundo era un lugar duro, y que él no era responsable de los problemas de una empleada ineficiente. Los negocios eran negocios. La compasión era un lujo que no podía permitirse. Pero otra voz, una voz más antigua y olvidada, le susurraba la verdad. Le mostraba el rostro de su propia madre en el de Elena, y su propio rostro infantil en el de esa niña desconocida. La vergüenza, una emoción que creía haber erradicado, lo consumía. El hombre que había construido un imperio se sentía como un fracaso moral. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre Miami, pero Arturo no había dormido. Miró su agenda en la pantalla de su tableta. Una reunión a las 8 para cerrar una adquisición multimillonaria, seguida de una conferencia con inversores asiáticos. Era un día crucial, uno de esos días que definían su carrera. Pero las cifras y los porcentajes le parecían absurdos, vacíos. Con un impulso que no entendía del todo, presionó un botón y canceló su primera reunión. Luego, accedió a los archivos de recursos humanos y buscó la dirección de Elena. Hialeah. El nombre del barrio resonó en su cabeza, un eco de un pasado que ahora se negaba a permanecer en silencio. Tomó las llaves de su auto, no el que usaba con chofer, sino su propio vehículo, y salió de su penthouse sin un plan claro. El viaje desde la opulencia de Brickell hasta la realidad trabajadora de Hialeah fue como cruzar a otra dimensión. Los rascacielos de cristal y acero dieron paso a edificios bajos, a casas modestas con jardines pequeños pero cuidados, y a calles donde la vida se sentía más tangible, más ruidosa, más real. El capó brillante de su sedán de lujo parecía fuera de lugar, una intrusión en un ecosistema que funcionaba con sus propias reglas y su propia dignidad. Arturo condujo despacio, observando los rostros de la gente en las aceras, los niños que jugaban con una pelota en la calle, las mujeres que volvían de la compra. Cada escena era un recordatorio de la vida que había dejado atrás, la vida de la que se había desconectado por completo en su ascenso a la cima. Finalmente, encontró la dirección. Era una pequeña casa de una sola planta, con la pintura ligeramente descascarada, pero visiblemente limpia y cuidada. Unas macetas con flores coloridas adornaban la entrada. Estacionó el carro al otro lado de la calle y se quedó dentro, observando la casa durante varios minutos. El rey de las finanzas, el hombre que movía mercados con una sola llamada, se sentía un cobarde. ¿Qué iba a decir?
¿Cómo podía explicar su presencia allí sin sonar como un patrón condescendiente o un loco? El miedo a la vulnerabilidad, a perder el control de la situación, lo paralizaba. Por un momento, estuvo a punto de encender el motor y marcharse, de volver a su mundo ordenado, donde las emociones no tenían cabida. Reuniendo un coraje que no sabía que poseía, salió del auto y cruzó la calle. Cada paso sobre el pavimento agrietado se sentía pesado, definitivo. Llamó a la puerta, y el sonido pareció retumbar en el silencio de la mañana. La puerta se abrió y allí estaba Elena. Era una mujer de unos 30 y tantos años, con ojos cansados pero una postura erguida. Al verlo, su expresión pasó del desconcierto al miedo, y luego a una resignación teñida de orgullo herido. Claramente, pensaba que había venido a despedirla en persona, a humillarla en su propio hogar. Detrás de sus piernas, asomó una carita pequeña con unos ojos enormes y curiosos. Era Sofía. Era el rostro detrás de la voz. Arturo abrió la boca para hablar, pero las palabras, sus habituales herramientas de poder y persuasión, lo abandonaron. Se sintió torpe, fuera de lugar con su traje de miles de dólares en aquella modesta sala de estar. «Señora, Elena», comenzó, su voz sonando extraña, insegura. «Yo vine porque...». No pudo terminar la frase. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable, la del poderoso enfrentándose a la consecuencia humana de sus decisiones impersonales. El contraste entre su mundo y el de ellas era un abismo que ninguna disculpa corporativa podía cruzar. Es en estos instantes de cruda verdad donde las historias como esta nos recuerdan nuestra humanidad. Si sientes lo mismo, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estos relatos. Elena no dijo nada, simplemente lo miraba, esperando el golpe final. Pero Sofía, con la inocencia pura de sus 7 años, dio un paso adelante. No lloraba ni mostraba miedo. Simplemente lo observaba con una seriedad que desarmaba. No había acusación en su mirada, sino una pregunta silenciosa. Una que Arturo no podía responder. Era como si la niña pudiera ver a través de su fachada de poder directamente al niño asustado que él había sido. En ese momento, la dinámica de poder se invirtió por completo. Él ya no era el jefe todopoderoso. Era un hombre siendo juzgado por la conciencia personificada en una pequeña de ojos profundos. El viaje más importante es el que hacemos hacia nuestro interior. Suscríbete y acompáñanos a descubrir más historias que inspiran un cambio real. La mirada de Sofía fue el catalizador final. Arturo bajó la vista, observando sus propios zapatos caros sobre el sencillo suelo de baldosas. Vio una fotografía enmarcada en una mesita, la de Elena y Sofía sonriendo, unidas. Vio la dignidad en la lucha, el amor que llenaba aquel pequeño espacio. Y entonces, el último muro de su cinismo se derrumbó. Se dio cuenta de que su imperio de eficiencia estaba construido sobre un fundamento de soledad y desconexión. Había ganado el mundo, pero había perdido su alma en el proceso, y esa niña se lo había mostrado con una sola frase. Finalmente, levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Elena. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una sinceridad cruda y dolorosa. La voz de su hija, «Anoche», dijo, su voz quebrándose ligeramente, «me recordó quién era yo, y no me gustó la persona en la que me he convertido». Hizo una pausa, tragando saliva. «Usted no está despedida. De hecho, quiero ofrecerle algo más». Miró a Elena, luego a Sofía. «Quiero que sea la administradora de mi residencia, con un control total y un salario de $5.500 al mes. Y quiero crear un fondo universitario para Sofía. Depositaré $50.000 para asegurar su educación». El silencio que siguió a sus palabras fue aún más profundo que el de su oficina la noche anterior.
Elena lo miraba con una incredulidad total, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo ni de humillación, sino de un alivio tan inmenso que parecía doloroso. Sofía, percibiendo el cambio radical en el ambiente, se acercó lentamente a su madre y le tomó la mano. Una pequeña y tímida sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro. En esa pequeña sala, en medio de un barrio olvidado por los magnates de la ciudad, una conexión inesperada había nacido. Una frágil semilla de esperanza acababa de ser plantada en el terreno más árido. Arturo observó cómo la incredulidad se transformaba en una cascada de emociones en el rostro de Elena. Sus ojos, antes nublados por el miedo y la resignación, se llenaron de lágrimas que finalmente se derramaron, trazando surcos de alivio sobre sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino la manifestación física de un peso insoportable que se desvanecía de repente. Se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo que era a la vez un gemido de dolor pasado y un suspiro de esperanza recién nacida. Sofía, que hasta ese momento había permanecido como una pequeña estatua de dignidad, pareció sentir la ruptura de la tensión. Miró a su madre, luego a Arturo, y su expresión seria se suavizó por primera vez, reemplazada por una curiosidad infantil y una incipiente confianza. En esa modesta sala, el abismo entre el poder y la vulnerabilidad se había cerrado con unas pocas palabras sinceras. Por primera vez en su vida adulta, Arturo no se sintió poderoso, sino ligero. La oferta que acababa de hacer no era una transacción. No era una inversión con un retorno esperado, era una liberación. Era el acto de despojarse de una armadura que lo había protegido del dolor, pero que también lo había aislado de la vida. Miró de nuevo la fotografía enmarcada de Elena y Sofía, y esta vez no vio solo a dos extrañas, sino un reflejo del amor incondicional que él nunca había logrado cultivar. Vio la verdadera riqueza en la sonrisa de la niña, en la mirada protectora de la madre. Comprendió que su imperio de cifras y contratos era un castillo de arena comparado con la solidez de aquel vínculo. Había venido a ejercer su poder y en su lugar había encontrado su humanidad. Elena finalmente logró articular una pregunta, su voz temblorosa y apenas un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto por nosotras? No había gratitud en su tono todavía, solo una profunda necesidad de entender, de darle sentido a un giro del destino tan abrupto que parecía un sueño. Arturo no respondió con la lógica de un sío, sino con la verdad desnuda que había descubierto en las últimas horas. Porque el miedo que escuché en la voz de su hija anoche es un miedo que yo conozco muy bien, confesó. Su propia voz cargada de una emoción que ya no intentaba reprimir. Pasé toda mi vida construyendo muros para no volver a sentirlo, y en el proceso me olvidé de que hay gente viviendo al otro lado. Su hija me hizo recordar. Fue entonces cuando Sofía dio un paso decisivo. Se soltó de la mano de su madre y caminó lentamente hacia el hombre imponente que había hecho llorar a su mamá de una manera nueva y extraña. Se detuvo justo frente a él, levantó la vista y, sin decir una palabra, extendió su pequeña mano y la posó sobre la de Arturo. El contacto fue eléctrico, una corriente de pura inocencia que pareció sanar una herida de 40 años en el alma del hombre. Arturo miró su propia mano, grande y surcada por las venas, siendo sostenida por aquella manita frágil pero firme. Era un gesto de aceptación, de perdón, un puente construido por una niña de 7 años sobre un océano de diferencias sociales y emocionales. Una lágrima solitaria, la primera en décadas, rodó por la mejilla de Arturo Vargas. Arturo se recompuso, aunque su voz conservaba un matiz de calidez que antes no existía. «No se preocupe por nada ahora», le dijo a Elena, con una suavidad que lo sorprendió a sí mismo.
Mi asistente se pondrá en contacto con usted para formalizar todo. Tómese el resto de la semana libre. Esté con su hija. Se levantó para marcharse, sintiéndose un intruso en la santidad de aquel momento familiar. Al salir de la casa y volver a la luz del sol, el mundo le pareció diferente. El barrio de Hialeah ya no era un lugar ajeno, sino el escenario de su propia redención. Mientras caminaba hacia su auto de lujo, que ahora le parecía ridículamente ostentoso, supo que no solo había asegurado el futuro de una familia, había comenzado a reescribir el suyo. Los meses que siguieron no fueron un simple epílogo, sino el verdadero comienzo de la historia. La transformación de Arturo no se limitó a un cheque o a una promesa vacía. Se convirtió en una presencia constante y silenciosa en la vida de Elena y Sofía. Los domingos por la tarde, el sedán de lujo ya no parecía fuera de lugar en las calles de Hialeah. Arturo ayudaba a Sofía con sus tareas de matemáticas, redescubriendo en la simplicidad de los números una alegría que los balances multimillonarios nunca le habían dado. Elena, por su parte, floreció. Con la seguridad económica y la dignidad restaurada, administraba la residencia de Arturo con una eficiencia y un cuidado que superaban cualquier expectativa, transformando aquel frío penthouse en un verdadero hogar, algo que Arturo no sabía que anhelaba desesperadamente hasta que lo tuvo. El cambio de Arturo se extendió como una onda expansiva, llegando a los cimientos de su imperio. La voz de Sofía se convirtió en su brújula moral. En una junta directiva que dejó a todos perplejos, anunció la creación de la Fundación Futuro Brillante, un programa corporativo para financiar guarderías y becas universitarias para los hijos de todos sus empleados, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. Sus socios, inicialmente escépticos, no pudieron argumentar contra los resultados. La moral de la empresa se disparó. La lealtad de los empleados se solidificó y la productividad alcanzó niveles récord. Arturo Vargas, el tiburón de las finanzas, se estaba convirtiendo en un pionero del capitalismo consciente, demostrando que la empatía no era un pasivo, sino la inversión más rentable de todas. 10 años después, en un auditorio lleno de padres orgullosos y birretes al aire, un Arturo de cabello canoso y sonrisa fácil observaba el escenario con una emoción que ya no ocultaba. A su lado, Elena le apretaba el brazo, sus ojos también llenos de lágrimas. En el podio, Sofía, ahora una joven brillante de 17 años y la oradora principal de su clase de graduación, hablaba con una elocuencia que cautivaba a la multitud. Habló sobre las segundas oportunidades, sobre cómo un solo acto de bondad puede reescribir un destino que parecía sellado. No mencionó nombres, pero su mirada encontró la de Arturo en la primera fila, y en ese cruce de miradas se encerró toda una década de gratitud, amor y redención. Era la culminación de una promesa hecha en una modesta sala de estar. Más tarde, mientras los tres celebraban con un helado en un parque cercano, Sofía le entregó a Arturo una copia de su discurso. En la portada había escrito: «Para el hombre que escuchó». Arturo la abrazó, sintiendo que el vacío que lo había perseguido durante toda su vida finalmente se había llenado por completo. Ya no era el rey solitario en su torre de cristal, sino parte de una familia forjada en la vulnerabilidad y la esperanza. Su historia nos recuerda que a veces el mayor acto de heroísmo es simplemente detenerse a escuchar. Si crees en el poder de estas conexiones, suscribirte es la mejor forma de ayudarnos a seguir compartiendo testimonios que nos inspiran a todos.